Buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana, pues estamos un viernes más. Este viernes 11 de diciembre queremos decirte, mi compañera Susi. Hola, buenos días. Saludos a todos. Y una servidora que tenemos un tema bien hermoso que compartirte el día de hoy. Así es. Adelante, Susi. Sí, bueno, pues el tema del día de hoy me parece muy importante porque nos habla de la naturaleza divina. Es un tema a veces controversial, pero aquí más que nada queremos que sea informativo, ¿verdad? La naturaleza divina que consta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de dar inicio con los versículos bíblicos, quisiera hacer una pequeña introducción para darnos una idea más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Okay. Pues nosotros creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es Dios, trabajando en perfecta relación uno con otro, teniendo eternamente la misma sustancia divina. Los tres son simultáneamente omnipotentes, que todo lo pueden, omniscientes, que todo lo conocen, y omnipresentes, que están en todos los lugares y en todo momento. Quiero ponerte una ilustración para darnos una idea más o menos de lo que estamos hablando. Es como, por ejemplo, una fuente. El Padre es la fuente, el Hijo es el agua viva que está fluyendo en esa fuente, y el Espíritu es la bebida que tomamos y que queda dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora sí, Leti, no sé si puedas indicarnos ahora sí de qué nos hablan los versículos. Bueno, como lo decía Susi, ¿verdad? Y los tres son uno. Vamos a ver en Juan 1:1. Si tú tienes oportunidad en tu casa puedes leer hasta el 5. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en la creación, allí en Génesis 1:2 nos está hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ya existían. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiero decirte con esto? Voy a darte ahora, me voy a meter un poquitito al área de español, ¿sí? Pero un poquitito, casi nada, pero es importante. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos una oración, tenemos el sustantivo y tenemos el verbo. El sustantivo sabemos, vamos a irnos como allá cuando ya estaba en quinto y sexto, ¿verdad? Persona, animal o cosa. Pero ¿cuál era el verbo? El verbo, Susi, es la acción que se hace dentro de la oración. Pero hay algo bien importante, con variaciones de tiempo. O sea, puede ser correr, corriendo, correré. O sea, lo estamos viendo en presente, pasado y futuro. Entonces, ¿por qué? A mí me llama la atención y me metí un poquitito al español. Te voy a decir por qué. Porque a mí me llamó la atención porque decía que en el principio era el verbo. ¿Cómo? O sea, no. Pues sí, es el verbo, o sea, Dios. Y muchas personas, hay una cancioncita que Dios es verbo, no es sustantivo. Entonces, sustantivo, ¿por qué? Porque lo ven como persona. No, sí es persona, nada más que tiene una naturaleza divina, no terrenal. Yo siempre les hago así para acá y para acá. Entonces, es una naturaleza divina. Entonces, si Dios es la acción con variación de tiempo. O sea, ¿por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, quizás está explicado de esta manera, ¿verdad? Porque Dios tiene su naturaleza divina, no terrenal, y actúa constantemente con su creación. ¿De qué manera? Con la humanidad. Nosotros lo podemos ver como Él fue el creador, por eso quise mencionarte eso. Él creó cielos, tierra, humanos, animales, áreas de descanso, lo más profundo del mar. ¿Cuántas cosas no creó el Señor que nosotros podemos verlo? Y si tú lo puedes, ahorita tenemos la fortuna de apreciarlo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todo está en acción, todo se mueve, todo está en constante movimiento. Pero en primera de Juan 5:7 nos habla que los tres dan testimonio de mí. Dice, y estos tres son uno. Así es de que ahorita los vamos a estar viendo detenidamente cada uno de ellos, ¿verdad? Para irlos comprendiendo un poquito mejor. Ahorita Susi nos va a hablar de lo que
es Jehová. Adelante. Así es. Ahora vamos a hablar respecto a lo que la Biblia nos habla de Jehová. Principalmente, Jehová es sinónimo de el Señor. Él es el Señor. Así es. Dios el Padre es el prototipo perfecto de todos los padres terrenales, porque Él es con el que nos dirigimos cuando queremos consuelo, cuando queremos fortaleza, el que nos apapacha, ¿verdad? Incluso algo muy personal, Leti, ¿verdad? Que siempre Leti cuando ora, cuando habla, él le dice papá, porque es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, y como somos sus hijos, pues yo a lo mejor, bueno, de esa manera, ¿verdad? Yo me siento segura. Yo tengo mi papá terrenal, pero yo tengo mi Padre Celestial. Así es correcto. Bueno, pues aquí voy a darte lectura a lo que dice Éxodo 33, del 18 al 20. Nos dice, entonces Moisés le dijo a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. O sea, yo te hablaré y me mostraré. Pero, dice, añadió, pero no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Aquí es como le contestó Jehová en el Antiguo Testamento a Moisés. En Isaías 66:1 nos habla y nos dice al respecto. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Aquí me imagino, nos da un ejemplo como de una inmensidad. Cuán grande es. Incluso hay un canto, ¿verdad? También. Cuán grande eres, ¿verdad? Cuán grande es. En Salmo 83:18 nos habla y nos dice, y conozcan que solo tú, cuyo nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre la tierra. En Isaías 26:4 nos dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es ahí cuando hablábamos de que Él nos da fortaleza, nos ayuda a seguir adelante y es nuestro refugio, ¿verdad? En Primera de Juan también 4:9 nos habla y nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿verdad? Esto es lo que nos dice parte de los versículos. Hay muchísimos, ¿verdad? Hay otro más, Susi, en Jeremías 32:27. ¿Sí? Dice aquí, sí. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo? Me encanta. Sí. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si yo soy el Dios de toda carne. Fíjate la dimensión de la cual nos está hablando. Primero nos habla que de dónde es su estrado y dónde están sus pies. O sea, cuán inmenso es. ¿Y el creador? El creador de todo el universo. Y luego nos habla y nos dice el creador de toda carne, ¿verdad? Que nos dice aquí, el creador de todo. Y no nada más de los humanos, de toda carne. Así es. Y dice que en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Qué quiere decir? Él tiene también el poder del tiempo. Me llama la atención ahí en Job, si tienes oportunidad, hay un texto, hay muchos textos, pero dice que es el que está, el creador de los abismos, el creador de la nieve, los depósitos de los vientos. O sea, ¿cuál es la dimensión? ¿Hasta dónde se extiende? Yo creo que es demasiada, ¿verdad? Porque dice que es el principio y es el fin. Así es. Y ahora la dimensión en poder, porque dice aquí, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No. Definitivamente. ¿Qué puede haber difícil para mí? Nada. Entonces aquí nos habla de la inmensidad de su poder. En pocas palabras. Y hay muchísimos más versículos que podemos sacar, pero vamos a decirte los más importantes. Así es. Leti, bueno, pues puedes decirnos qué nos dice respecto a Jesús. Bueno, antes de eso, sí quiero comentarte, antes de que nos des lectura de lo que nos dice la Biblia en los versículos respecto a Jesús, yo quiero comentarte algo respecto a esto. Jesús habita en plenitud de Dios y entendemos que Él está en una misión. Aquí primeramente hablamos de Jehová, que Él es el creador del universo, el dueño de todo. Ahora, al hablar de Jesús, Él habita con Dios, pero Él tiene una misión. ¿Cuál es su misión? Reconciliar todo lo que está roto en esta tierra. ¿Sabemos cómo cumplió esta misión Él? Sacrificando su vida en muerte de cruz. Eso ya todos lo sabemos. Y levantándonos 3 días, triunfando sobre la muerte. ¿Para qué?
para que por medio de esa misión nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Así es. Y podamos algún día estar con el Padre Celestial, o sea, estar en los cielos, ¿verdad? Amén. Bueno, Ahora sí. Jesús significa precisamente lo que decía ahorita Susi, significa Salvador. Ajá. Hace poquito me tocó ver un jovencito ahí de paquetero y traía su nombre y me llamó mucho la atención. Le digo, qué bonito nombre. Se me queda viendo y le digo, ¿sabes lo que quiere decir? Y me dice, no. Le digo, quiere decir Salvador. Y se quedó así, le digo, bueno, con permiso. Sí. Entonces, bueno, a veces es importante también dar esas palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice en Juan 10, 28. Dice, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie me los puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre, nos vuelve a recalcar, uno somos. Entonces sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personalidades en uno, ¿sí? Y todos trabajan de diferente manera, ¿verdad? Todos con el mismo nivel de ser supremo, de ser divinos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús en la tierra? Vino a ser nuestro Salvador. Y también acuérdate que es, aquí como decía en este texto, es nuestro buen pastor. Y también cuando Él vino aquí, porque acuérdate que Él vino en forma de carne y habitó entre nos, entonces Él llegó aquí con nosotros y Él fue una guía de maestro que nos dio muchas enseñanzas aquí mientras estuvo este tiempo en la tierra. Vimos demasiados milagros a través de la narración de la Biblia. Me encantan las parábolas del Señor porque sabes que nos habla de una manera muy sutil, pero nos llama a seguir el ejemplo que nos está dando. Sin ofender. Nos enseña sin ofender, prácticamente así es, Susi. Entonces me encanta, ¿verdad? Y también hace la función de médico, nos mostró también los mandamientos, nos escucha, nos ama, nos perdona. Entonces esa es la calidad de Jesús, de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y en Juan 11:25 nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Escucha, ¿crees esto? Entonces, si tú crees en Él, el Señor te puede dar esa vida eterna de la cual habla. Y en Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué quiere decir? Fíjate, Dios siempre, primero estuvo en la creación, y luego estuvo en la etapa de Moisés, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con varias personas, pero después que se les manifestó, porque no descendió, se manifestó, porque dice que no hay ojo que le ha visto jamás, ¿verdad? Pero aún sin embargo, cuando Moisés subía a orar, dice que salía bajo su rostro, porque dice que la luz resplandeciente no lo dejaba ver. Lo escuchaba. Exactamente, pero no lo podía ver. Así es. Entonces, esa es la dimensión del Dios, del Rey de Reyes que estamos hablando. Estamos hablando ahora de Jesucristo. Pero fíjate, Dios mandó a su Hijo Jesucristo, dijo, a ver, ve y muéstrales, ve y enséñales, ve y dales una guía ejemplar de cuál es el comportamiento que yo estoy pidiendo de los humanos, que de los cuales a mí me agrada, y envió a su Hijo. Pero después, ¿qué pasa, Susi? El Hijo tiene que morir y todavía dice, pero no los voy a dejar solos, le voy a decir a mi papá que les mande el regalo del cual Susi nos va a compartir ahorita. Bueno, pues aquí ya, Leti, nos hablaste sobre lo que es, hablamos sobre lo que es Jehová y nos hablaste lo que hizo Jesús, ¿verdad? También, pero aquí algo bien importante antes de adentrarnos con el regalo que nos dejaron, que es el Espíritu Santo. Muchas veces hoy en día, muchas personas se preguntan, es que yo le hablo a Dios y no me contesta. Si nosotros nos damos a la tarea de leer la Biblia, nos damos cuenta, como lo dijiste anteriormente, que cuando Moisés y en la antigüedad, Él se manifestaba, Dios Padre se manifestaba, ¿verdad? Y les hablaba, no lo veían, pero les hablaba, de alguna otra forma les contestaba. Entonces, esa fue una época
Después viene Jesús, manda a su hijo para arreglar las cosas, para hablarles, para enseñarnos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo hubo milagros y la gente lo podía ver a él y podía ver los milagros y todo lo que hacía. Ahora, y aún así dudaban. Así es, así es. Entonces, bueno, ese fue otro tiempo, pero ahora se va Jesús y nos deja el Espíritu Santo. Lo que quiero llegar con esto es que muchas veces queremos que nos hable o queremos verlo. La etapa en la que les hablaba fue en el Antiguo Testamento. Luego la etapa en la que vieron a Jesús fue pues cuando Él vino a esta tierra. Ahora nos deja el Espíritu Santo. No, a lo mejor no nos va a hablar, pero lo tenemos dentro de nosotros. Que nos va a redarguir, nos va Dios a través del Espíritu Santo a dar ese amor que Él necesita para guiarnos y de alguna u otra forma contestarnos nuestras peticiones y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero sí es importante saber y leer para saber cómo Él va a contestarnos, porque no estamos solos. Muchas veces es que no me contesta, yo quiero que me hable, que me diga. Entonces no estamos solos, nos dejó al Espíritu Santo, pero no lo conocemos. Fíjate que yo creo que es algo, Susi, en lo que ahorita en estos tiempos el Espíritu Santo siempre ha sido como que, espérame tantito, inclusive mucha gente no le conocen, mucha gente no le toman en cuenta, y vivir una vida sin no tomar este regalo que Dios nos dio, híjole, es perdernos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos beneficios. Es uno de los arsenales que yo les digo que tenemos para trabajar. Uno es la oración, pero si nosotros tenemos activo también el Espíritu Santo, ahorita Susi nos va a hablar un poquito más de eso. Bueno, pues para dar inicio quiero decirte que Dios, el Espíritu Santo, es probablemente la persona más incomprendida de los tres, que es lo que decías ahorita, Leti, ¿verdad? Pero debemos entender que Dios, el Espíritu Santo, es igualmente digno de adoración que el Dios Padre y que el Dios Hijo. Tenemos que tomarlo en cuenta igualmente que los otros dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Te preguntarás, bueno, ¿cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Entonces, ¿cómo trabaja? El Espíritu proveerá oportunidades a lo largo del día. Él está dentro de ti. Si tú confías en Dios y tú crees que mandó a su Hijo y que Él vino a salvarnos y todo, entonces Él te va a regalar el Espíritu dentro de ti. Ahora, ¿cómo va a trabajar? A lo largo del día, como te decía, te va a dar oportunidades para poder actuar como Dios le agrada. Es esa vocecita que te dice, eso no está bien, vete por aquí, vete por allá. Y tú debes de saber detectarla, decir, porque tú tienes el amor de Dios contigo, entonces tú tienes que saber cómo vas a actuar para agradarle a Dios. Fíjate que aquí hay algo bien importante, Susi. Está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Así es. ¿Sí? Y existe otro espíritu que es el espíritu de error. Y hay muchos espíritus dentro de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces, ahorita dijiste tú de esa vocecita, ilustradamente nosotros sabemos que está el güerito y el negrito, así como vulgarmente se diría, ¿verdad? Pero sabemos de qué estamos hablando. Entonces, acuérdate que son espíritus y también se mueven cosas espirituales así, pero ahorita no lo vamos a ver. Vamos a ver nada más esto, o sea, nos habla y nos redarguye. Entonces, si tú has estado escudriñando la palabra, si tú le has creído en Él, tenlo por seguro que es el Espíritu Santo que te está hablando. Así es. Entonces, de repente dijo ahorita Susi, hay vocecitas que nos hablan. Entonces, tener cuidado de que has alimentado tu espíritu para que puedas escuchar al Espíritu Santo. Así es, ¿sí? Así es correcto. Ahora, también quiero decirte que podemos hablar con Él diariamente. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablarle? Podemos hablarle de la siguiente manera. Espíritu Santo, dame los oídos para oír lo que quieres que yo escuche. Dame los ojos para ver lo que tú quieras que yo vea. Y los pensamientos que deseas que yo posee dentro de mi corazón. Las acciones que deseas que yo haga. Y las palabras que quieres que hable hoy a través de mi persona. O sea, guíame, ¿verdad? Así es. Y así puedes hablarle. Así es. Entonces, ahora, ¿qué nos indica la Biblia al respecto del Espíritu Santo? En Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí nos habla Jesús, ¿verdad?
dice, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. O sea, Jesús vino a esta tierra, nos enseñó y por medio de la palabra, pues lo podemos conocer. Pero aquí nos dice que el Espíritu nos enseñará y nos recordará sobre todo. Entonces, es esa vocecita que trae, recuerda lo que dice la Biblia, recuérdate lo que leíste, porque también no queremos escuchar la voz si no leemos, si no nos acercamos a Dios, ¿verdad? Entonces, yo leo, por ejemplo, algo de Proverbios, donde vienen muchas enseñanzas y muchas cosas que Dios le agrada. Entonces, de repente voy a hacer algo que está mal y yo recuerdo, ay, eso lo leí, eso no le agrada a Dios. Entonces, ahí como que me redarguye esa vocecita, ¿verdad? No. Ahora, tengo la opción, ¿hago lo que a Dios le agrada o lo que no le agrada? Entonces, ahí hay que estar atentos en ello, ¿verdad? Ahora también, en Romanos 5 nos habla, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿quién lo da? Tú, así es, tú le crees a Dios, tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú te esfuerzas por aprender, por agradarle, entonces ahora Él derrama de su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder actuar como a Él le agrada, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Tú te preguntarás, bueno, ¿yo cómo sé si está dentro de mí, verdad? ¿A dónde vive? Así es, bueno, vive dentro de nosotros, de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos conocido y sabemos de la palabra lo que Dios le agrada. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando lo tenemos dentro de nosotros? Él nos da poder, nos guía, nos revela, nos reparte dones, nos unge, nos da sabiduría, algo bien importante. Te da el valor para hablar la palabra. ¿Por qué? Porque Él te la recuerda, Él te dice, ves a una persona afligida o algo y Él te mueve a través del Espíritu para que le hables a tal persona, para que la reconfortes, para que la abraces. No es algo que salga de tu carne, es algo que de repente se mueve dentro de ti y tú debes de aprender a contestar o a obedecer esa voz que hay dentro de ti, ¿verdad? Y luego de repente dices tú, ay, le estaba hablando, pero yo no sé de dónde me salió tanta palabra y era pura palabra de que viene aquí en la Biblia, ¿verdad? Pura palabra de Dios, dices tú, pero ¿cómo fue? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te está moviendo a que tú lo hagas de esa forma. Así es. Ese es el poder que dice a través de poder hablar a través de su palabra. Así es. También nos dice que escudriña nuestros corazones. Así es. Nos da fortaleza, nos consuela, nos enseña, nos aconseja. Una y mil cosas, pero algo bien importante. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces incluso nuestra carne está tan agobiada, tan afligida que ni siquiera podemos articular palabras. Entonces el Espíritu, lloramos, es como cuando se dice lloré pero de adentro, o sea, no sé de dónde salió, no me puedo detener. Es el Espíritu que está intercediendo por ti. Ahora, otro de los casos, a mí me ha pasado que a veces llega alguna persona que está afligida por algo que a veces ni la conoces o tiene mucho tiempo que ni la ves. Y sientes aquello, o sea, sientes el sentimiento de aquella persona, te mueve, ese espíritu te mueve a ir a abrazarla, a orar por ella, a hablarle a Dios, a pedirle para que ayude en su situación. Y dices, pero si ni la conozco. ¿Y cuántas veces se te queda viendo y te dice, híjole, necesitaba ese abrazo o necesitaba esa palabra? Movidas por el Espíritu. Todo eso que sucede es movido por el Espíritu, que el Espíritu que Dios nos da, ¿verdad? Pero sin nosotros detener la carne, porque a veces el Señor te manda a dar una palabra a aquella persona y lo dices tú, ay, no, pero si no la conozco, pero es que ve, bueno, pero es que ahorita voy, y ya cuando tú ya te vas ejercitando, porque ese es un ejercicio que dice Señor, ve y habla con esta persona, o ve y dile esto, porque a veces hasta te dice qué le vas a decir y tú volteas y ya vas y le das el mensaje y se te queda viendo y te dice, y a veces hasta te sorprendes porque se termina llorando y te dice, era la palabra que estaba esperando, era lo que necesitaba, entonces no eres tú. Entonces cuando aprendemos a obedecer a Dios de esa manera, ahí es donde le vamos conociendo más y te enamoras, fíjate que sí te enamoras más de Él. Y es algo tan cierto que incluso nos pasa cuando compartimos la palabra con ustedes. A mí me pasa, yo creo que a ti también, Leti. A veces
tenemos algún tema que sacamos o que tenemos o que nos pasó y que queremos dar o que queremos compartir, y Dios te mueve, te da palabra. Tú abres la Biblia, te da una palabra. Un ejemplo, a mí me pasó, me daba la palabra sabiduría. Y yo, ay, pero ese tema lo tengo que hacer, pensaba mi carne, ese tema lo tengo que hacer, yo tengo ya otros temas preparados. No, prendía, por ejemplo, la televisión, no sé, y hablaban de eso. Veía un artículo y hablaba de eso. O sea, por donde quiera te lo pones. O sea, ¿cómo quieres más que te hable? Si te estoy hablando, obedéceme. Señor, perdona. Si es lo que tú quieres que yo hable, es lo que vamos a hablar. Por eso es que te decimos, no somos nosotros los que hablamos. Siempre antes de hacer cualquier cosa, pedimos la orientación, la guía de Dios, para que Él, la dirección, para que Él utilice nuestros labios, para que hable por medio de nosotros, para darte el mensaje a ti, ¿verdad? Que es lo que Él quiere que ustedes sepan, ¿verdad? Que todos nosotros sepamos de su palabra. Y aún así, Susi, también, ahí te va, que nos calle cuando a veces tenemos que callar. Así es. También lo ha hecho el Señor, ¿eh? A veces así nos dice, y a veces estamos, y a veces vemos una situación y lo único que le digo, Señor, por favor, calla mi boca. Así Señor, es. calla mi boca y calla mi boca. Y haz de cuenta que hasta siento que me ponen un tapetán. Bueno, yo, ¿verdad? Pero sí le estoy pidiendo al Señor. Y te soy sincera, no voy a echar mentiras. A veces ha ganado mi carne, aún en que esté en esa lucha, ¿verdad? Pero también he aprendido a callar también cuando el Señor me dice. Por eso es un constante estar platicando con Él, ¿verdad? Estar, Señor, ayúdame, esto, lo otro. Es un constante buscar y nunca estamos solas. Así es. Bueno, también quiero comentarte cuáles son los versículos, algunos de los que nos hablan sobre el Espíritu Santo, donde tiene personalidad. Tiene personalidad y siente, o sea, es una persona, como ya lo habíamos dicho. Entonces, en 1 Corintios 3:16 nos habla directamente a nosotros y nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. O sea, cuida tu templo, porque yo, o sea, sí, tú vienes, lees la palabra, crees en mí, todo, te doy el Espíritu, pues sí, pero cuida tu templo. O sea, sigue mis ordenanzas, ¿verdad? Así es. En Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados el día de la salvación. O sea, Él ya nos dio el Espíritu, pero dice, no lo contristéis. ¿Por qué? Porque muchas veces recibe ofensas, recibe burlas, y algo bien importante, muchas veces podemos decir, pero pues si yo no me burlo de Él, pues no, pero te es indiferente. Es como una persona, no sé, simplemente en tu propia casa, tu hijo, tu esposo, tu mamá, no sé, estás molesto o simplemente no te interesa y eres indiferente. Es una ofensa hacia tu persona, claro, porque no le estás dando el lugar que pertenece. Claro. Así es, entonces aquí pues nos habla muy claramente sobre esto en Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cómo ven? O sea que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? El Espíritu Santo es otra persona más y debemos de darle respeto. Yo lo digo bien, ¿verdad? En muchos lugares, te digo, no se le toma en cuenta, en muchos lugares se le juzga, se le critica. Entonces, nosotros no somos nadie para decirte, ¿verdad? Pero yo lo único que te puedo decir de mi experiencia es, trabaja con Él, hazte amigo de Él y vas a ver cambios importantes en tu vida, cambios de una manera sobrenatural. Entonces, es la única invitación que yo pudiera hacer al respecto. Así es. Bueno, pues ese es el tema que Dios nos mostró para compartir con ustedes. No sé qué palabras nos tengas de conclusión, Leti. Sí, mira, tengo una conclusión, Susi. Ahorita hablábamos de los tres, voy a hacerlo de una manera concreta. Dice que Dios significa Señor. Y para nosotros, como es nuestro todo, para nosotros le decimos el Señor de señores y el Rey de reyes. También le decimos el Todopoderoso, todo poder, acuérdate, que en hebreo quiere decir Shaddai. Es nuestra bandera porque Él siempre va delante de nosotros, ¿verdad? Cualquier situación adversa que tengas, siempre ve al frente con tu bandera. Y quiere decir Jehová Nishi. Y también es nuestra paz.
cuando estés en situaciones demasiado adversas o que necesitamos un respiro, un descanso, como ahorita en esta pandemia, Jehová, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro shalom. Queremos que vayas delante de nosotros, Señor, porque tú eres nuestra bandera y tú eres nuestro todopoderoso. Hablarle de esa manera a Dios en esa oración que vamos a estar ejerciendo de hoy en adelante. ¿Cómo nos podemos referir nosotros cuando hablemos de Jesús, de Jesucristo, del Hijo de Dios? Jesús significa Señor, que quiere decir Adonai. Es nuestro Salvador porque acuérdate que Él vino a la tierra para eso, para salvarnos de todos nuestros pecados. Es nuestro buen pastor porque Él su vida da por las ovejas y también quiere decir que es Ra. Es nuestro sanador. También tiempos ahorita de hablar y de pedirle a Jesucristo, sé mi sanador dentro de mí porque tú eres el que hace los milagros ayer, hoy y siempre. Si quieres ver milagros, dirígete con ese sanador, ¿verdad? Que quiere decir Rafa. Y es nuestro maestro. ¿Por qué? Porque Él nos vino a dar una enseñanza grande aquí en la tierra de cómo quiere que nos comportemos. Entonces, eso es con respecto a Jesucristo. Ahora te vamos a hablar de ese gran regalo que quiero que aproveches de hoy en adelante. En esta Navidad, tómalo como un regalo de parte de Dios. El Espíritu Santo, acuérdate, es el Verbo. Son los tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que es lo que el Verbo es ser activo. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios muy activo. Porque ahorita vimos también las cualidades que mencionó Susi, ¿verdad? Que decíamos que es lleno de poder, con un poder ilimitado, con un conocimiento de todo el mundo, que es el omnisciente y omnipresente, que Él está en todas partes y en todo lugar. Tú no digas, no, Señor, te pongo gorro todos los días, mira, aquí estoy, ay, qué pena, pero ahí vengo otra vez. No, fíjate que no, el Señor nos está mirando constantemente todo lo que hacemos y tenemos un Dios tan activo, no es un Dios pasivo ni es un Dios muerto. Es un Dios que vive y vive en nosotros. Entonces, Él está activo en la tierra. Pero, ¿cómo vamos a poder nosotros activar esa fe? ¿Verdad? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, entonces la fe se activa por el oír la palabra. Si tú sigues escuchando la palabra, si tú sigues leyendo la Biblia que tú tienes ahí en tu casa, es la manera que Dios va a empezar a trabajar dentro de tu corazón y va a empezar a dejar palabras dentro de tu mente que el día de mañana, sin que tú quieras, las vas a estar diciendo. Y sabes que es todavía más importante, porque muchas veces nuestros hijos te oyen y a veces tú sabes que a veces, aunque seamos del mismo lugar, no compartimos, ¿verdad? Y te juzgan y te dicen, pero sabes una cosa, el día de mañana terminan diciendo, mamá, Dios me bendijo, mamá, esto. Entonces, las palabras que tú estás dando es promesa del Señor, dice que serás salvo tú y tu casa. Entonces, cree en Él a través de esa sencilla fe y utiliza, verdaderamente te lo digo, utiliza el Espíritu Santo. Si crees que sea necesario volverlo a escuchar, vuelve a escuchar, pero realiza esa actividad del oído sobre lo que es el Espíritu Santo y atrévete a ejercerla, porque yo sé que vas a tener grandes cosas para ti. Así es, muy bien. Bueno, no, pues yo una pequeña conclusión nada más. Quiero decirte que hoy todos nosotros somos infinitamente amados por Dios, adoptados por el Hijo de Dios y moldeados por el Espíritu Santo, que fue todo lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Y pues la tarea de los tres. Aquí la tarea de los tres es la siguiente. Cristo atrae a todos sus discípulos al amor del Padre. Quiere decir, todos sus discípulos somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los que lo escuchamos y lo obedecemos y le creemos. Así es. Entonces, Cristo nos atrae para mostrarnos el amor del Padre y para enviarnos el Espíritu. ¿Para qué? Para por medio de Él buscar a los perdidos. Es por eso que nosotros estamos dándonos a la tarea de hablar para que todas esas personas que estén perdidas, que no conozcan, puedan conocer. Y nos dice en la palabra también que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Sí. Pues
Esto es todo por hoy. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para sus vidas, como les es a la de nosotros. Nosotros, aunque estemos aquí, siempre aprendemos cosas nuevas, y si lo volvemos a leer y volvemos a aprender cosas nuevas, por eso te invitamos de verdad a que utilices tu Biblia, y vas a ver grandes enseñanzas y grandes cosas. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.